Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. El Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto que puedan conectarse este jueves, el jueves anterior. No estuvimos aquí en la ciudad, no pudimos, ¿verdad?, sacar programa, pero hoy ya estamos listos para el programa de esta semana. Dios nos ha dado una palabra que creo que va a bendecirnos a todos. El día domingo tuvimos una experiencia maravillosa, viendo cómo Dios hizo sanidades, milagros, cómo Dios hizo cosas muy tremendas en nuestra congregación, cómo hubo también palabras proféticas, bautismo en el Espíritu, muchas cosas que Dios hizo en la iglesia. Y en esa atmósfera, ¿verdad?, espiritual de todo lo que estaba sucediendo, ahí el Señor trajo a mí cómo Dios estaba haciendo cosas espirituales porque nos estábamos moviendo legalmente en el mundo espiritual. Y todo espíritu contrario a la voluntad de Dios no le quedó otra que salir huyendo. Entonces, como lo puede ver ahí en el título, de ahí es donde nace, ¿verdad?, el tema de esta ocasión. Quiero invitarle que por favor nos ayude compartiendo. Estoy seguro, ¿verdad?, hay una convicción en mí de que a muchas personas les va a ayudar, les va a hacer bien escuchar este tema. Así que por favor, tómese unos segunditos para darle ahí en el botón de compartir y disponga su corazón para el tema de hoy. Para hablar de este tema, me acompaña nuestra hermana Nayeli Galeán. Hermana, bienvenida. Gracias, pastor. Qué bueno que ya están conectados ahí a través de esta plataforma de Facebook. Sería muy bueno que usted pudiera compartir el link de esta conversación para que otras personas pudieran escuchar este tema. Sabemos que nos escuchan o nos ven seguramente personas que tampoco o que no son cristianas. Nuestro contenido no es solamente para la iglesia cristiana, sino para todo aquel que se conecte y a lo mejor que usted le mandó el link y por pura curiosidad le dio clic y algo le atrapó del tema y se quedó hasta el final. Igual le invito a que usted pueda ver todo este tema, esta conversación hasta el final. Así es. Bueno, pues prepare su Biblia y vaya buscando en su Biblia el libro de los Hechos. Aquí está basada la palabra que hoy vamos a compartir. El tema es legalidad en el mundo espiritual. Siempre que hablamos de cosas espirituales, hay un mundo espiritual a nuestro alrededor que no podemos ver, no podemos escuchar, no podemos percibir por nuestros sentidos. Y a veces no somos conscientes, ¿verdad?, plenamente como deberíamos del mundo espiritual. El mundo espiritual es consciente de nosotros y una y otra vez está buscando el conquistar o ganar nuestra alma, nuestra mente. Y bueno, queremos, ¿verdad?, hoy a la luz de la palabra, poder poner varias bases que nosotros necesitamos aprender sobre todas estas cosas legales que Dios permite en el mundo espiritual y que a veces no conocemos, que a veces ignoramos, y que esto nos puede estar, ¿verdad?, causando el tener puertas espirituales abiertas que vengan a traer maldición a nuestra vida y no bendición. Quiero leerle el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13. Hay varios hermanos conectados a los cuales les damos la bienvenida. Y si pueden, ¿verdad?, y ayúdenme en los comentarios para que aquellos que se vayan añadiendo tengan ahí en los comentarios todas las bases bíblicas que estamos utilizando. Hechos capítulo 19, versículo del 13 al versículo 16 dice lo siguiente. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, fíjese bien esta palabra, exorcismo no es algo que practicó Jesús o que practica el pueblo de Dios. Esto es algo que practican las tinieblas. Y dice, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo,
pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es tremendo, ¿verdad? Este pasaje, pues una y otra vez cuando hablamos de temas espirituales se los menciono, porque claramente menciona cuáles son, ¿verdad?, los resultados de meterse a las cosas espirituales de liberación cuando no se tiene conocimiento de esto. Y aquí menciona claramente que hay un grupo, dice, ¿verdad?, de personas que, todos aquellos que se dedicaban a andar exorcizando, lo hacían buscando una paga. Aquellos, ¿verdad?, que tenían espíritu de adivinación, usaban eso para ganar dinero, así como muchos el día de hoy lo utilizan, brujos, curanderos, etcétera, etcétera. Quienes hacen limpia, pues tengo que ir y pagar algo, ¿verdad?, para que puedan venir y exorcizarme o hacerme magia blanca, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacían ellos, ¿verdad? Y es tremendo porque dicen que estas personas lo hacían y usaban el nombre de Jesús. O sea, que muchos brujos el día de hoy también dicen que creen en Jesús, en sus lugares donde hacen sus reuniones tienen hasta Biblias ahí, ¿verdad? Para que la gente pueda pensar o creer de que lo que ellos están haciendo es correcto y que es respaldado por Dios. Pero vemos aquí no al hombre, sino al espíritu, al demonio que hay en el hombre, diciéndole verdad a ellos. Nosotros sabemos quién es Jesús, o sea, reconocemos la autoridad de él. Reconocemos, dice, la autoridad de Pablo, pero ustedes quiénes son. O sea, en el mundo espiritual, ustedes no son legales aquí. Ustedes son ilegales en este mundo espiritual y dice la Biblia, ¿verdad?, que los toman, que les dan una buena golpiza, que les quitan su ropa y salen corriendo desnudos y heridos. O sea, que esta palabra desnudo y herido tiene un significado espiritual también, ¿no?, que es avergonzados o atados. Y verdad, las heridas también tienen que ver con maldiciones que pueden venir sobre aquellos que se mueven en el mundo espiritual. Fíjese que, bueno, retomando este tema, yo me imagino, la Biblia no lo registra tal cual, pero yo me imagino al ellos usar el nombre de Jesús, habían escuchado ya de lo que los discípulos empezaban a hacer, las liberaciones que los discípulos de Jesús empezaban a hacer. Y yo quiero pensar que veían mayor efectividad en el poder que tenían los discípulos que lo que estos mismos exorcistas tenían en el mundo espiritual. Pues entonces dijeron, bueno, aquello funciona mejor que lo que nosotros podemos tener. Porque precisamente en el mundo espiritual no sabemos de los dones del Espíritu Santo. Pero en el caso de las tinieblas, pues ellos son espíritus, por ejemplo, espíritu de adivinación. No es que tengan un don de parte de Dios, porque obviamente no lo tienen, sino que un espíritu les posee para que puedan saber o conocer ciertas cosas. Entonces ellos, al ver que probablemente iban a tener mayor ganancia, la gente los iba a regresar a ver a ellos, iba a decir, pues lo mismo que hacen los discípulos de Jesús, pues también los hacen estos. Y empezaron a hacer lo mismo. Y es como si el mismo reino para el que ellos trabajaran, o sea, ahí se aplica un principio de espiritualidad, ¿no? El mismo reino para el que trabajaran, pues obviamente el mismo reino no puede estar dividido, porque si no, no puede prevalecer. Definitivamente ellos no podían, en el nombre de Jesús, liberar o sacar espíritus. Ellos estaban del lado del reino de las tinieblas. Y algo que decía usted, ¿no?, acerca de la Biblia. Yo recuerdo que platicaba con una persona y le decía, mira, la Biblia en sí, le digo, tú puedes tener una Biblia en tu casa. Le digo, incluso yo he visto negocios, hablando en general, cualquier tipo de negocio, que hasta tienen la Biblia abierta, le decía en el Salmo 91. No creas que la Biblia es un amuleto de la suerte. Digo, la Biblia o la palabra de Dios se necesita un principio espiritual, que es la fe en creer en la palabra. Entonces, la fe es un principio espiritual. Decía, si tú crees con fe en la palabra y la vives, la practicas, es ahí donde la palabra genera el poder, le digo, el poder de Dios, porque en sí, la Biblia como libro no tiene ningún poder, salvo cuando el ser humano
que reconoce a Jesús, vive bajo su señorío, aplica el principio espiritual de la fe y la obediencia, la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la misma palabra lo dice. Entonces retomo esto porque decía usted, no, hasta los mismos brujos o hechiceros tienen hasta Biblias, que nada más la tienen como como apariencia ahí para decir que su magia o que sus hechizos o su brujería es buena o es blanca. Yo creo, ¿verdad?, que el mundo espiritual y también nuestro mundo físico funciona por leyes, porque así lo enseña la Biblia, ¿no? De que Dios, cada cosa que hizo, le estableció leyes. Hay un pasaje, ¿verdad?, en la Biblia donde dice de que fue Dios quien le puso ley al mar de no pasar, ¿verdad?, las líneas que hay entre el mar y la arena, el mar y la playa, porque si esta pasara, pues se desbordaría el mar y pues nos ahogamos todos, ¿no? Y el mundo espiritual también tiene leyes. Ahora, nosotros como que hemos entrado, hablando del ser humano, de las personas, hemos entrado en un punto donde pensamos que solo por querer pensar positivamente ya desaparezco las leyes espirituales y ahora puedo venir y disfrutar de algo de manera ilegal. Entonces, el hombre ha hecho eso siempre. El hombre desde el principio quiso disfrutar, ¿verdad?, de un fruto que estaba prohibido para él, y el diablo lo engañó diciéndole que no pasaba nada. Y así el día de hoy muchas personas andan haciendo cosas prohibidas, cosas ilegales delante de Dios, y el diablo les dice que no pasa nada. Entonces hay una ley, ¿verdad?, sobre el que peca, que dice que la paga del pecado es muerte. Pero el ser humano quiere vivir una vida plena en pecado, quiere vivir una vida en paz en pecado, quiere vivir una vida, ¿verdad?, de honra en pecado, quiere vivir una vida de felicidad en pecado, cuando el pecado no da como fruto ni honra, ni felicidad, ni plenitud, ni todas las cosas que nosotros queremos. Son cosas legales, pero las queremos obtener de una manera ilegal. Y eso es lo que yo pienso que tenemos que corregir. ¿Cuándo nos empieza a ir bien a nosotros en la vida? Cuando empezamos a caminar de manera legal delante. Y caminar de manera legal delante de Dios es cuando decimos, Señor, esto es lo que manda tu ley. Es difícil, pero lo voy a aplicar, lo voy a empezar a poner en práctica, y es ahí donde la legalidad de Dios, ¿verdad?, me da todo lo que anhelo, todo lo que deseo. Entonces, porque hay mucha gente sintiéndose vacía, hay gente en su edad adulta que se siente en depresión o en frustración, porque se la pasó persiguiendo un montón de cosas legales, viviendo una vida ilegal delante de Dios. Y este es el problema, ¿no? Cuando quiero formar un hogar sin casarme, cuando la Biblia dice que el matrimonio honra a Dios y hace que yo pueda tener una habitación, un lecho, ¿verdad?, una casa, dice, sin mancha. Pero de repente, solo porque yo quiero pensar de que no es necesario, pues no me caso, me meto a vivir con una persona, ¿verdad?, en fornicación, o peor todavía, cuando esa persona es casada, me meto a vivir con esa persona casada en adulterio, y estoy diciendo de que algún día puede hacer que esas dos personas se separen para que yo entonces pueda ser feliz. Eso es ilegal, ¿verdad? Y eso no va a traer ni a generarle felicidad a nadie. Entonces yo creo que esto es muy importante que nosotros lo podamos tener claro, ¿no? Que para caminar en el mundo espiritual se necesita hacerlo con la autoridad espiritual que solo Jesús da. De no ser así, las consecuencias espirituales son graves. Y este es el problema, que todos sabemos que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, pero no somos conscientes de la destrucción que nos ocasionamos en el espíritu por no conocer estas cosas. Sí, y yo buscaba el significado de lo que es la palabra legalidad y lo encontraba tanto un significado bíblico como un significado, lo voy a decir, secular, por así decirlo, ¿no? O poner un término. Y yo veía que prácticamente caen a lo mismo o llegan al mismo punto. Y este significado que traigo dice, el principio de legalidad es un principio jurídico, es decir, que tiene como base una ley. Es un principio jurídico fundamental en un estado de derecho
conforme al cual todo ejercicio de un poder debe realizarse de acuerdo a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de personas particulares. Entonces, la Biblia nos habla de reinos, ¿no? Y un pasaje que yo quiero leer en Mateo 3, 1 y 2, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Juan el Bautista decía, el reino de los cielos. Entonces la palabra reino, es decir, reino es que hay un rey y que hay bajo él súbditos o quienes se sujetan a su señorío. Pero en un reino, como en cualquier país, en cualquier ciudad, como usted lo mencionaba hace ratito, pues hay leyes. Esas leyes nos permiten vivir en orden, ¿no? Incluso a la humanidad, en cualquier ciudad, ¿no? Si hablamos de nuestro estado de Oaxaca, pues tenemos leyes, códigos civiles, penales y un montón de cosas para juzgar la maldad o para juzgar al que actúa de una manera equivocada o incorrecta. Lo mismo, o mejor dicho, el diseño de un tribunal viene del cielo. Definitivamente no hay otra. No es que al ser humano se le ocurrió que hubiera justicia o buscar justicia, sino el diseño de justicia o de tribunales es del cielo. De hecho, la Biblia nos enseña que en el cielo hay tribunales, ¿no? En Apocalipsis nosotros podemos leer el tribunal de Cristo, el juicio del trono blanco. Entonces uno dice, a ver, momento, si la Biblia usa estas palabras tribunales, significa que hay seres o Dios es un Dios que juzga. Y al juzgar, pues obviamente existe una ley que sustenta el juicio que él emana o que él emite. Entonces, cuando Juan el Bautista decía, el reino de Dios se ha acercado, es decir, miren, lo que ustedes han vivido o lo que nosotros hemos vivido, no funciona así, pero ahora lo que Cristo quiere o lo que Dios quiere es que nosotros apliquemos en nuestra vida diaria el reino de los cielos, o sea, las leyes, los estatutos, ¿no? Incluso hay pasajes de la Biblia que dicen precisamente en Salmos, tu ley guardé en mi corazón para no pecar en contra tuya. Cuando Dios le habla a Josué y le dice, medita en este libro de la ley de noche y de día para que todo lo que hagas te salga bien, para que prospere tu camino. Entonces vemos a Dios hablando de leyes, de tribunales, de juicios. Incluso en el libro de Levítico vemos cómo Dios establece leyes para que cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto, pudieran vivir ordenadamente con esas leyes que Dios estableció. Y definitivamente en el mundo espiritual lo que nos da autoridad y legalidad, no ilegalidad, legalidad es sujetarnos o vivir bajo esas leyes espirituales, las leyes de Dios. El mundo espiritual tiene una sola autoridad superior y es Dios. Satanás no gobierna en el mundo espiritual. La misma Biblia nos enseña que él está sujeto a lo que Dios le diga. ¿Verdad? Que para que Satanás pueda tocar a una persona, o Dios se lo permite, o la persona le da, ¿verdad?, legalidad, le cede derechos legales a Satanás. Entonces las dos, yo les mencionaba hace unas semanas que algo que a mí me llamó la atención al estar leyendo la Biblia, que hasta lo anotaba así, le puse como título Los entregados. Cuando Dios entrega a Job, ¿verdad?, que Satanás pueda traer pruebas difíciles sobre él. Cuando Jesús entrega a Pedro, que le dice, me pidieron para zarandearte, y lo entrega. Y cuando el apóstol Pablo también revela que por el Espíritu Santo ha entregado a algunos hermanos a Satanás para que su alma sea, ¿verdad?, salvada y no pierdan. Porque este es el peligro, yo creo que mayor, de andar de manera ilegal en el mundo espiritual, la perdición de nuestra alma, ¿no? Y creo que podemos, si escuchamos a tiempo la voz de Dios, corregir todo esto. Pero si ignoramos la voz de Dios, las consecuencias espirituales pueden ser bastante graves, como hace un momento lo mencionaba, ¿no?
el no tener el conocimiento, ¿verdad?, de lo que la ley te manda. No estamos hablando de volvernos judíos y andar caminando bajo de una ley, ¿verdad?, judía, o mosaica, sino que dice el apóstol Pablo que ahora el Espíritu pone la ley en nuestros corazones y dice que corrige a cada uno de las cosas que uno debe de hacer y que no debe de hacer. Entonces, hay muchas personas, a veces, ministrando desde un púlpito de manera ilegal, ministrando a personas, visitando, aconsejando, orando por otras personas, pero lo hacen de manera ilegal. Como vemos aquí en el versículo que leíamos al inicio, dice que estas personas que andaban haciendo esto de andar exorcizando, dicen que eran hijos de sacerdotes. Esto a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque en este tiempo sería como decir eran hijos de pastores. Entonces, como yo soy hijo de pastor y he visto toda mi vida a mi papá pastor cómo predica, cómo ora, cómo esto, entonces yo lo hago también. Entonces de repente paso a predicar no porque yo me he ganado eso con una vida consagrada y en santidad, sino que simple y sencillamente porque mi papá es el pastor. Entonces vivo una vida desordenada delante de Dios, pero como tengo el título de hijo de pastor, entonces pienso que eso me da legalidad y no es así. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Andar metiéndose a querer liberar a una persona endemoniada cuando ellos eran, ¿verdad?, unas personas que no tenían una vida espiritual correcta. Los discípulos, después de un tiempo de caminar con Jesús, Jesús les dice, les da la orden y les dice, los voy a enviar de dos en dos. O sea, van a ir y van a empezar a orar por enfermos, van a ser sanados, van a limpiar a los leprosos, van a orar por los endemoniados y van a ser liberados. La autoridad que Jesús tiene se las da a ellos. Ellos regresan con el testimonio que dicen, Jesús, lo que hacíamos, lo que decíamos, sucedía. No era por ellos, sino que el mundo espiritual había escuchado la orden del mismo Hijo de Dios, que todo lo que dijeran sus discípulos, ángel o demonio que se moviera en la atmósfera espiritual, tenía que sujetarse a ellos. Estaban caminando de manera legal. Y hay ocasiones, ¿no?, que nosotros los que servimos a Dios tenemos nuestras situaciones que queremos orar por alguien y oramos y oramos y oramos y no pasa nada. Decimos, Señor, ¿y ahora qué pasó? ¿Verdad? Tenemos que saber, insisto, que la autoridad superior, la autoridad que está sobre todo poder, no autoridad porque solo existe una autoridad y es Dios, pero sí hay poderes que se le otorgan a Satanás o a diferentes espíritus de demonios. Y Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13, nos dice, ¿verdad?, algo muy importante. Dice Efesios capítulo 6, verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Algo que me llama la atención, los 3 versos que acabamos de leer, es que nos menciona que todos vamos a tener días malos, difíciles. Y dice el primer verso que en esos días el diablo dice que anda acechando. Entonces, ¿para qué va a acecharnos? Para buscar un momento de debilidad, para buscar un momento de pecado. Porque creo que quien camina ilegal en el mundo espiritual se vuelve siervo de lo que se metió a reprender. Yo he escuchado diferentes personas que dicen, yo antes iba, salía, visitaba a los hermanos, oraba por los alcohólicos, oraba por esto, y de repente se metió a reprender espíritus en una mujer sola y terminó acostándose. De repente se metió a reprender espíritus en un hombre con alcoholismo y terminó tomando. Entonces, cuando una persona camina sin estar bajo la autoridad que Dios da y lo hace de manera ilegal, corre este peligro de que el diablo anda acechando. Entonces, te vienes a meter a mi territorio
¿verdad? De manera ilegal, el diablo cambia, tuerce todo eso y te vuelve su siervo. Y ahora andas, ¿verdad?, ministrando aquello que te metiste. Y esto es muy importante que nosotros podamos tener cuidado en esta parte. Sí, pastor, pues el reino de las tinieblas, ellos conocen todos los principios o la legalidad Sí. de Dios, ¿no? Hasta pudiéramos decir, pudiera parecer como que así que, pues sí, porque de ahí salió Satanás. Obviamente conoció toda la legalidad de Dios. Entonces ellos se mueven por legalidad. Ellos saben que bueno, vamos a hablar de un cristiano, de una persona cristiana, ¿no? Yo me convierto a Jesús, declaro con mi boca que ahora el Señor de mi vida es Jesús. Yo paso ahora a ser parte del reino de la luz porque yo creo y lo declaré con mis labios, lo sé, lo creo en mi corazón. Bueno, ahora el reino de las tinieblas, lo que usted decía, ¿no? Anda acechando, anda viendo que yo, que ahora digo que soy parte de un reino de la luz, pues para ellos yo debo vivir bajo la legalidad del reino de la luz. Cuando ellos ven, dicen, pero él ya es hijo de Dios, pero no está actuando conforme a los estatutos o la ley de Dios. O sea, su vida sigue siendo igual de como era antes. Entonces, ellos tienen esa puerta abierta, vamos a decir así, esa puerta abierta para que ellos puedan hacer con la persona que ahora es cristiana lo que ellos quieran. O sea, pueden atacarle. Mientras el ser humano, mientras el hombre o mujer, hombre, voy a utilizar el término refiriéndome al hombre y la mujer, ¿no? Viva bajo los estatutos de Dios y los cumpla con el principio de la obediencia, porque ese también es un principio espiritual que en el principio, en el Génesis, Adán y Eva quebrantaron. Fue el primer principio espiritual que quebrantaron, que fue desobedecer a Dios, y por causa de la desobediencia es la puerta que se abre para que entre el pecado en el hombre. Cuando el hombre, el ser humano que declaró el señorío de Dios sobre su vida, empieza a desobedecer ese señorío, esos estatutos o esas leyes, es cuando Satanás puede romper ese cerco, porque es como Dios pone un cerco de protección. Incluso en la parte jurídica humana existen orden de restricción. Cuando un individuo me está molestando, a mí, por ejemplo, yo pongo una demanda y ¿sabe qué? En este escrito que ha dicho que usted no se puede acercar a más de tantos metros del domicilio de fulana de tal. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Dios pone órdenes de restricción, de decir, ¿sabes qué? Él o ella está cercado por mí, porque obedece y porque vive bajo mis estatutos. Entonces, cuando yo veo o leo en la Biblia a David, uno puede decir, este David era tremendo, hacía cada cosa, pero algo que tenía David, o sea, era que lo hacía. Y yo creo, por lo que he leído de la vida de David, que era un hombre que sabía de legalidad, era un rey, obviamente, sabía de principios legales como rey. Entonces él sabía también de principios legales espirituales y se decía David, Señor, yo cometí esto, pero ¿qué hacía David? Dice que rápido iba y se arrepentía y se ponía a cuentas delante de Dios porque sabía la consecuencia que podía venir sobre su vida, que de hecho sí tuvo algunas consecuencias en sus demás generaciones, pero algo que hacía él, o sea, sabía en su corazón que había un principio de legalidad, que él tenía que vivir bajo el orden de Dios, y cuando no lo hacía, venía y se arrepentía. Cuando uno dice a Dios en su palabra, decir que David era un hombre conforme a su corazón, uno dice, híjole, uno se queda pensando, o sea, ¿cómo no? Pero definitivamente su posición de rey lo hacía tener conocimiento de legalidad, tanto del mundo humano como del reino espiritual. Eso decían de él, ¿no? Cuando le aconsejan a Saúl, quien está siendo atormentado por un demonio, le dicen, busca a alguien que pueda tocar bien un instrumento, que sepa de música, para que cuando el demonio te atormente, él toque música y tú puedas estar en paz.
y le dicen, conocemos a un joven, dice que sabe tocar el instrumento, le dan todos los requisitos, dicen, y aparte, creo que lo más importante, dice, él, el Espíritu de Dios está con él. David es un hombre que nunca pierde ninguna batalla. Entonces, David se movía de manera legal en el campo de batalla y nadie podía tocarlo, nadie podía hacerle ningún mal porque la autoridad de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante. Hace unos días estaba escuchando una entrevista que le hacían a un militar. El ex militar dice, a mí me dijeron que me dejara capturar por el enemigo para que entrara al campo, y viera cómo estaba todo. Y se me capturaron y me torturaron durante muchos días. Y cuando tuve una oportunidad, dice, me escapé. Dice, ya cuando me escapé, dice, lo primero que hice llegar, dice, fue a mi campamento, al ejército, dice, y al día siguiente en la madrugada, dice, llegamos todo y arrasamos con todo el lugar. Porque, dice, les hice un mapa detallado de cómo es todo, a qué horas habían cambios, turnos, todo lo describen. Y bueno, creo que todos conocemos, ¿no? Y hemos visto parte de su testimonio y era algo que en alguna ocasión platicábamos, ¿no? Decía, yo creo que ahora tiene que saber que hay una mayor seguridad en lo espiritual, ahora puede ver cosas que otros no pueden ver, puede identificar olores, puede identificar cosas que se mueven y se manifiestan, porque en algún momento el enemigo viene y toma una vida, toma una persona y después esa persona es liberada, pero esa persona puede identificar las cosas en lo espiritual y tiene ahora también esa autoridad para saber cómo funcionan, ¿verdad?, las cosas espirituales y poder reprenderlas. Como insisto, aquí vemos a unas personas en el pasaje que leíamos al inicio que quieren traer liberación, que quieren ministrar, pero en lugar de meterse a buscar con Dios, ven otras cosas que hacen los demás y se ponen a repetirlas. ¿No? En alguna ocasión he platicado con ustedes en el liderazgo de decirles, he conocido personas que hacen una práctica que es espiritista. Todos aquellos sacerdotes espiritistas lo que hacen es darle a beber aceite a las personas a las que quieren exorcizar. Entonces, automáticamente, ¿qué va a hacer el aceite? Cuando lo pruebe o lo tome, me va a hacer volver. Y eso no es una liberación. Hay gente que sí, cuando está siendo liberada de manera, ¿verdad?, real, puede venir y vomitar y sacar todo lo que ha entrado en su vida de manera espiritual, lo puede sacar de manera física también. Nos tocó hace un tiempo atrás ir a orar por un niño de 2 años, ¿verdad?, que lo llevaron a hacer una limpia. El niño empezó, es bastante feo ver a un niño tan chiquito, ¿verdad?, ser tomado por un espíritu, por un demonio, y el niño hizo del 2, ¿verdad? Lo sacó por sus heces, y yo estaba con la mamá hablando y le decía, vigile cuando el niño haga del baño, porque va a echar, le decía, algo negro, ¿verdad? Le decía que hasta como brillante, y usted lo va a ver ahí en su... Y sí, la hermana, ¿verdad?, lo vio en la nada que el niño hizo sus actividades, y hasta le tomó foto la hermana. Yo, algo que decía ella, no le impactó haber visto eso que estaba en el cuerpo de... Entonces, cuando no tenemos conocimiento del mundo espiritual, lado de Dios, estamos cometiendo estos errores, de que en lugar de ser siervos de Dios, andamos sirviendo a las tinieblas, trayendo ataduras y maldiciones a las en ignorancia o en nuestro deseo de querer liberar, se nos ocurren ideas como si Dios necesitara nuestras ideas para poder venir y hacer algo en el mundo espiritual. Y ese es un error que podemos cometer. Entonces, es algo muy importante que tenemos, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, de que no cometer el error que cometieron estos jóvenes, digamos al principio, de andar queriendo hacer las cosas con prácticas de tinieblas. Ellos querían liberar, pero haciéndolo a la manera como estaban. Los adivinos, los brujos, los magos de ese tiempo exorcizaban de una manera y entonces ellos querían liberar, pero lo hacían, usaban solo el nombre de Jesús, pero lo hacían
cometiendo un montón de prácticas de tinieblas. Y tenemos que tener cuidado en esta parte de como cristianos, ¿verdad? No decir que acuéstenlo y vamos a ponerle la Biblia en el pecho, vamos a echarle agua en la cabeza y vamos a hacer un montón de cosas que son espiritistas, no, ¿verdad? Bíblicas. Nunca vemos a Jesús haciendo eso en la liberación, solo dando una palabra de autoridad, y el espíritu tiene que darse, ¿verdad? Porque, insisto, hay un... y ellos reconocen cuando te... Así es, todo aquel hombre o mujer, ¿no?, que se quiere pues introducir al ámbito de la liberación, definitivamente su vida debe ser una vida en legalidad, ¿no? Voy a utilizar este término, íntegra delante de Dios, y obviamente que el reino de las tinieblas pueda ver eso también, que digan, no, este hombre o esta mujer verdaderamente vive bajo la ley de Dios, que es lo que le va a dar la autoridad al hombre o a la mujer de Dios, para que cuando él o ella declare la palabra, los espíritus, bueno, hay diferentes rangos jerárquicos, los espíritus, voy a decir, espíritus inmundos, hay otros, hay más, pero al menos los espíritus inmundos puedan sujetarse y dejar a una persona. Entonces, a lo mejor si alguien que me está escuchando no le llama la atención el mundo espiritual o lo de el ámbito de la liberación, y tú dices ahí en tu corazón, a mí me gustaría que Dios me usara en esta área, pues déjame decirte que primeramente tienes que tener tu vida legal, íntegra, honesta, ser un hombre o una mujer apartada, consagrada para Dios, desarrollar tus prácticas espirituales y, como dice Efesios, no usar las armas que Dios nos da, porque eso es lo que van a ver los espíritus cuando un hombre o una mujer se presente ante un territorio a una batalla espiritual. Un demonio pues no va a salir de él porque, ay, me emocioné y como ya vi cómo lo hizo el hermano o la hermana fulana, pues yo también lo voy a hacer de esa manera. Creo que es un ámbito muy delicado, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Yo tuve una experiencia espiritual, entonces yo viví, escuché, vi muchas cosas espirituales del lado de las tinieblas, que cuando las recuerdo, cuando vienen a mi mente y cuando a lo mejor hago una visita o hago algo sirviendo al reino de Dios, entonces lo puedo identificar fácilmente. Puedo decir, es que esto es así. Yo digo, bueno, pero yo jamás en mi vida practiqué ningún tipo de ritual de parte de las tinieblas, pero me fue revelado por la situación. ¿Cómo funcionan ahora? Así es, cómo funcionan ahora. Entonces, seguramente sientes ahí en tu corazón, porque hasta yo puedo sentir que esto te llama la atención, pero si tú verdaderamente quieres desarrollarte en este ministerio, pues definitivamente tienes que ser un hombre o una mujer de Dios. Legalmente en el mundo espiritual no nos vamos a meter a un territorio, a un terreno donde sabemos que si estamos actuando de una manera incorrecta delante de Dios, prácticamente yo me estoy entregando al reino de las tinieblas para decir, ¿saben qué? Aquí estoy y pues hagan conmigo lo que quieran, porque no hay otra manera. Lo que mencionas es muy importante, ¿no? Yo lo he mencionado en diferentes ocasiones. Hay personas que dicen, yo no tengo pecados, cuáles, como, no fumo, no me drogo, pero son, ¿verdad? Murmuran mucho en contra de los siervos. Dice la Biblia que la murmuración en contra de un siervo de Dios acarrea condenación para. Y esta palabra condenación tiene que ver con que ya se realizó el juicio y fui encontrado culpable y mi condena es pagar algo y lo tengo que pagar y está legal, limitado en el mundo espiritual, que las tinieblas me cobre el haber murmurado, el haber hablado en contra de Dios, ¿verdad? Y esta parte es importante que la podamos hacer, porque de repente puedo hablar muchas lenguas, puedo saber cómo orar, puedo gritar mucho ahí en el púlpito, en el micrófono, puedo cantar de una manera bien tremenda, pero bajando de ahí
el libro de los Salmos y de Proverbios está lleno de cuánto daño hace a la vida del que murmura, ¿verdad? La murmuración. ¿Cuántos ejemplos vemos de hombres y mujeres en la Biblia que murmuraron y terminaron muy mal por haberlo hecho? Y a veces esto parece muy inofensivo, entre comillas, pero este es el punto, de que la legalidad en el mundo espiritual no necesita ser grande o pequeña, necesita haber legalidad. Necesita nada más saber eso, ¿verdad? Que la persona, siervo, la sierva de Dios, el creyente, necesito nada más que me dé, que me otorgue para poder venir y poner mi mano sobre él y afectar algún área de su vida y traer y generar algún ataque espiritual. Cada vez que nosotros, como mencionaba hace un momento, entramos en guerra espiritual, aquí cobra mucha importancia, lo que mencionaba también hace como ejemplo, la cobertura espiritual. La cobertura espiritual me recibe de todo, me cubre, perdón, de todo contraataque espiritual hacia los que guerra. Yo hago guerra espiritual en mi iglesia, ¿verdad? Tengo un grupo de guerreros de oración y hago guerra espiritual con los guerreros de oración, o soy líder de una célula y hago guerra espiritual. Entonces, ningún espíritu demonio va a venir y se va a brincar los principios de autoridad y va a ir directo con la persona. Primero va a ir con aquella persona que lo está mandando a hacerla. Dice la Biblia que el enemigo primero ataca la cabeza. Entonces, primero viene sobre el pastor. Y ese es el problema, cuando el pastor no está bien delante de Dios y manda a las personas a hacer guerra espiritual y luego pues a los dos les van a dar calidad y hasta para llevar. Entonces esto es muy importante que lo entendamos porque algunos se pelean contra el tema de cobertura. La cobertura espiritual exactamente me protege, pone una cubierta sobre mi vida, sobre mi familia espiritual, de todo contraataque del enemigo. Yo lo llamo así, ¿verdad? Siempre les he enseñado esta parte, porque les digo, no crean ustedes que los demonios se quedan, ¿verdad? En una esquinita diciendo, ay, no me reprendan, no me pegues, no me lastimes. No es así. Los demonios son, ¿verdad? Espíritus que atacan de manera violenta, feroz, y no están midiendo si eres adulto o eres niño. No están midiendo si eres un joven o eres un viejito. No están midiendo eso. Nosotros vemos sufrir un niño, vemos sufrir un viejitito y luego se nos rompe el corazón, ¿verdad? Pero los demonios no ven eso. Los demonios ven que esa persona tiene un alma y no les importa su condición física. Entonces tenemos que tener claro esto también en nuestros corazones, ¿no? Que cuando hablamos sobre el meternos a hacer espiritual, la guerra espiritual, como lo enseña la Biblia, es la confrontación de dos poderes. Vuelvo a lo mismo, no de dos autoridades porque Satanás no tiene autoridad. La autoridad suprema la tiene Dios, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos hay poderes, hay principados, hay potestades, así como también las. Y estos se enfrentan, como enseña la Biblia. Hay un pasaje, ¿verdad? Que quiero leerles para que ya vayamos terminando. Y está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Me gustaría usted que está conectado, que lo pueda leer con nosotros. 2 de Corintios capítulo 12, verso 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus. El reino de las tinieblas siempre busca hacernos pecar para poder tener derechos nosotros. Entonces vuelvo a lo mismo, no importa si el pecado es matar 100 personas o una murmuración, ¿verdad? Porque nosotros somos los que le ponemos gráfica o medidas a los pecados y decimos este es más grave y por no hay tanto problema, ¿no? Pero pecado es pecado delante. Entonces tenemos nosotros que tener claro esto. No necesito hacer algo gravísimo. Adán y Eva solo ir. Entonces parecería que el acto de agarrar el fruto y comérselo es inocente, pero para Dios era un. Y eso costó, ¿verdad? Pues la caída de toda la humanidad. Entonces es importante que entendamos esto. No ignoremos las máquinas. Y esta palabra maquinaciones significa estar armando engranajes. Leí en otras versiones y dice ir armando engranajes chiquitos. Entonces, cositas que para mí son pequeñas,
el enemigo, una mentirita, un engranaje chiquito, vamos a maquinar aquí, una crítica, un chismecito, todas esas cosas las va armando para mover cosas en nuestra vida que nos van a traer consecuencias. Sé que ya vamos terminando, pero esto, ¿no? Precisamente de los rangos, el reino de las tinieblas, ¿no? Yo leía que del mayor rango pues son los principados, los príncipes. Ellos pues son ahora sí que los autores intelectuales, como dice usted, son aquellos que van ideando la estrategia para hacer que el hombre o la mujer de Dios pueda caer en pecado. Y ellos van diciendo, podemos esto aquí, esto pudiera abrirse así, así. Y ya los de demás rangos están los gobernadores que saben de legalidad, y los demás bajo rango van y los que operan. Ya el principado dijo, esta es la estrategia bien diseñada, yo ya se los hice, órale, ustedes son mis caballitos de batalla, vayan y atáquenlo así tal cual está la estrategia. Pareciera que es algo que uno dice, ay, ¿será posible? Pero es que sí es posible. Así es como operan. Sí es posible, ¿no? Sí, verdaderamente el mundo espiritual es tan real. Yo creo que obviamente Dios por eso pone un velo en nosotros, muchas veces para que no podamos ni ver todo ni escuchar todo, porque no sé qué nos pasaría si pudiéramos ver todo lo que está sucediendo a la par en el ámbito espiritual. A lo mejor pudiéramos enloquecer, no sé qué nos pudiera pasar, pero de alguna manera no son misterios que están cubiertos, que cuando uno dice, ¿será? Pareciera al hombre que es una locura, pareciera al hombre que quién sabe qué comió, qué se tragó, que incluso, ¿no? Cuando alguna persona está bajo una posesión, que ya hay diagnósticos médicos que lo etiquetan y dicen, no, tiene esto, tiene el otro, tiene esquizofrenia, tiene paranoia, tiene una crisis paranoica y no sé qué, ¿no? Cuando a lo mejor es algo espiritual por lo que está pasando la persona, que puede ver, puede escuchar cosas que nosotros, digamos humanamente, no podríamos, no lo podemos percibir, pero que sí están ahí. Sí, pues fueron 2 casos, ¿no? Que escuchaba de algo que sucedió este domingo mientras estábamos, de personas exactamente que ellos pensaban que estaban teniendo en un ataque a un cuadro, una escena de alguna enfermedad física, sin saber que lo que estaban experimentando era una liberación espiritual. Entonces, esa es una de las cosas que el diablo busca, disfrazar sus maquinaciones de cosas que nosotros las volvamos normales o comunes, o digamos, pues este enfermito, entonces nada más hay que medicarlo, hay que tenerlo aquí en la casa, hay que vigilarlo, cuando lo que necesita es llevarlo, ¿verdad?, delante de Dios para que Dios pueda obrar en su vida. Y esto, ¿verdad?, es lo que quisiera, ya que vayamos finalizando, ¿verdad?, que creo que es muy importante saber que yo puedo usar herramientas legales, pero si soy ilegal no me van a funcionar. Yo puedo bañar en aceite a una persona. Yo puedo agarrar a una persona y vaciarle completamente una botella de aceite encima y decir, ahora sí, la unción pudre yugo, y te va Satanás y empezar a reprender. Pero si el diablo no va a ver el elemento que estoy usando, va a ver que yo estoy de manera ilegal. Y en el pasaje que usábamos, ¿verdad?, al inicio, dice que estas personas decían, te conjuro en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Están usando una herramienta legal, pero la están usando 2 personas ilegales. Por eso no les funciona. Y así yo puedo venir y usar el nombre de Jesús. Yo puedo agarrar una Biblia y darle de bibliazos al endemoniado, ¿verdad? Recuerdo una historia que les platico, de una liberación en la ciudad de Chilpancingo. Ya habían orado todos y ya no sabían qué hacer. Y entonces uno agarró la Biblia y empezó a leerse el endemoniado, y el endemoniado ¡pah!, le dio una patada a la Biblia y salió volando allá. Y después uno de los que estaban ahí dijo, pongan alabanzas.
Y el endemoniado dijo, pónganme la niña de tus ojos, esa posta del endemoniado. Entonces, estaban usando herramientas legales, pero las estaba usando alguien ilegal. Y entonces esto es muy importante que lo podamos entender, que tenemos que estar bien delante de Dios. Nos vamos a ir a nadie es perfecto y nadie anda completamente intachable. Pero tenemos que saber que si yo voy ahorita camino hacia una liberación o estoy, ¿verdad? Ahorita en algo, tengo que ponerme a cuentas con Dios y hacerlo de corazón, arrepentirme de manera genuina para poder presentarme de manera legal a ministrar una liberación. Y no nada más, insisto, pararme ahí de manera ilegal y pensar que solo por agarrar el aceite ya el espíritu se va a ir, ¿verdad? O va a soltar a la persona. Creo que también en esta misma línea de este tema, no solo es usar las herramientas que podamos estar nosotros, ¿verdad? De manera legal en lo espiritual. Y bueno, pues me gustaría preguntarles, ¿verdad? ¿Cuál sería su conclusión? ¿De qué manera concluiríamos este tema? Ahorita al inicio mencionaba eso, ¿no? De aquí podríamos sacarle ya temas para 3 jueves. Hay muchísimas cosas que veía sobre esto, ya hasta se nos alargó el tiempo. Y trato de resumir lo que creo que es, ¿verdad? Lo más importante en saber, en conocer, para poder tener mucho cuidado en esta parte. Pero, ¿cuál sería su? Bueno, quiero leer Colosenses 2:15, donde dice ahí la palabra de Dios, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algo que Jesús ya hizo cuando Él murió en la cruz, pues fue precisamente eso, derrotar a todo el reino de las tinieblas. Ahora lo que nos toca a nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, los que creemos en Jesús, es poder creer en esa palabra de Dios, donde nosotros podamos decir verdaderamente el reino de la luz tiene el mayor poder o tiene el poder total sobre el reino de las tinieblas. Nosotros debemos creer y vivir en fe lo que Jesús ya hizo y precisamente también poder aplicar los principios de legalidad en nuestra vida. Creo que si algo pudiera yo o que usted se quedara en su corazón de lo que conversamos, que fueron varias cosas que le dijimos, pero recuerde siempre los principios de legalidad, vivir en orden, vivir en obediencia. Guarde en su corazón la palabra obediencia, obediencia a los estatutos, a las leyes de Dios, que es lo que le va a dar o nos van a dar autoridad ante el reino de las tinieblas. Amén. También me gustaría, ¿verdad?, terminar este tiempo diciéndoles, Satanás por solo no tiene autoridad. Por eso es que él no puede estar ni aquí, ¿verdad?, en medio del pueblo. Y lo que él necesita es que alguien integre ese pueblo de Dios, peque y le ceda derecho fiscal a él, para que entonces a través de él pueda estar operando sus maquinaciones en contra de Cristo. Por eso es importante que podamos abrir nuestro corazón en qué áreas de nuestra vida, en qué áreas, en mi vida sexual, porque no he ordenado mi vida sexual y tengo muchos pecados en esa área. Entonces él está legal. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada a él. ¿En qué área de mi vida el diablo es legal? Mis emociones, en mis relaciones con mis padres, porque en mis relaciones con mis padres, perdón, los honro, porque no hay una buena relación con ellos, ¿verdad? Porque no puedo perdonar a los demás. ¿En qué área de mi vida le estoy cediendo a ellos? Por eso es que cuando paso a cantar, a ministrar en la iglesia, cuando paso a predicar, cuando voy a visitar a alguien, quiero hablarle de Dios y termino hablándole mal de otra persona. Quiero compartirle a un familiar de Dios y termino hablando mal de una iglesia o de un pastor. Quiero ministrar y termino dejando el altar oliendo a sexo, termino dejando el altar oliendo a pecado,
termino dejando el altar oliendo, cosas que no son adoración y que no suben de manera grata delante de Dios. Entonces quiero que entendamos que nosotros tenemos que empezar a ordenar nuestra vida delante, a poder empezar a consagrarnos, a apartarnos y a guardarnos más. He visto un montón de hombres, de mujeres a los que se les ha profetizado cosas tremendas de parte de Dios, pero no quieren subir su vida al nivel de esa profecía, quieren seguir acá abajo, todavía manteniéndose en un montón de cosas carnales, de cosas, ¿verdad? Tibias, de cosas muy frías, cosas muy incorrectas. Quieren seguir todavía en ese nivel de vida. No quieren ser intencionales en sus cambios, no quieren tomar decisiones de cambio, no quieren empezar a buscar más de Dios y dicen algún día y van pasando años de los años o los siglos de los siglos, ¿verdad? Como dice la Biblia, y no se cumple la palabra profética. Falló Dios, Dios no falla, ¿verdad? Los que fallamos somos. Entonces yo creo que es momento, ¿verdad? Es tiempo de que nos volvamos legales delante de Dios, volvamos legales en el andamos en un nos metemos a las cosas espirituales, sentimos cosas espirituales, vemos visiones, sueños de cosas espirituales. Necesitamos estar legalmente en el mundo espiritual para no darle lugar al diablo. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Tema que pueda ser hasta liberador para su espíritu, que pueda, ¿verdad?, darle guianza, darle dirección en cosas que tiene que dar a hacer, cambios que tiene que dar. Esperamos que haya sido para su familia y que por favor nos ayude a hacer iglesia en línea, compartiendo estas con otras. Le agradecemos su tiempo a todos los que han estado ahí conectados y comentando, que el Señor me les bendiga a todos. De verdad que esto nos ayuda mucho el que usted pueda ahí comentar, que pueda compartir, que pueda darle me gusta, saludos, un abrazo a todos. Les invitamos, ¿verdad?, que si ustedes están o cerca de aquí, asista a nuestra iglesia, los están pasando cosas muy tremendas, ¿verdad? Y queremos que Dios haga algo también en su vida o en su. Esperamos con brazos abiertos, visítenos, vamos a hacer muy bien y se va a regresar bendito. Hermana, muchísimas gracias y que el Señor me les bendiga a todos. Bendición.